Vamos avanzando en el caminar de la Cuaresma. Ahora es el segundo domingo, centrado en Jesucristo y su transfiguración ante tres de los discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Ubiquémonos mediante el proceso que está viviendo Pedro desde algunos días atrás, conforme lo narra San Mateo. A la pregunta de Jesús, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro ha contestado, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo felicita por esa respuesta. Pero luego Jesús empieza a anunciar la necesidad de que sufra mucho, sea rechazado, le den muerte y al tercer día resucite. Pedro interviene reprendiendo a Jesús que piense así. Entonces Jesús reprueba drásticamente a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Pedro ya no entiende nada. Primero ha sido felicitado, luego totalmente reprobado, tratado como Satanás. En esa revuelta de pensamientos y sentimientos de Pedro, Jesús hace una invitación especial a los tres discípulos ya mencionados, incluido Pedro. Es la escena del Evangelio de este domingo, la transfiguración de Jesús, con su rostro como el sol y sus vestiduras blancas como la nieve. Un acontecimiento luminoso. Aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. San Lucas, al narrar este mismo acontecimiento, añade que ese diálogo con Jesús es acerca de su partida de este mundo que se iba a cumplir en Jerusalén. Brota un comentario de Pedro: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Pedro se siente transformado y anhela prolongar esa experiencia. Una voz dice: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Esta voz nos recuerda otra semejante en el momento del bautismo de Jesús. Es importante escuchar a Jesús. La manifestación de su gloria nos prepare como discípulos a los momentos duros y fatigosos de la pasión y muerte de Jesús. Pedro es primario y apasionado. Tendrá que ir purificando su idea de Jesús como Mesías para escucharlo verdadera y plenamente, incluyendo la pasión y la muerte en cruz. En este camino cuaresmal también nos motiva Abraham en la primera lectura. Dios le dice: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham responde con fe y generosidad a la vocación y misión que Dios le encomienda. En Abraham somos bendecidos todos los pueblos. De la misma manera, en la segunda lectura, Pablo motiva a Timoteo a compartir los sufrimientos por la vivencia y predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. De manera que en Abraham, en Pablo, en Timoteo, en Pedro, Santiago y Juan, encontramos testimonio y motivación para la vocación y misión a la que Dios nos llama y envía. Cristo Jesús, te damos gracias por los destellos de tu gloria que nos concedes. Te pedimos que con tu transfiguración nos sostengas para escucharte y seguirte, no procurando nuestra conveniencia y éxito, sino el ser fieles discípulos tuyos, lo cual incluye el sufrimiento, que es manifestación de la pasión y la cruz, que nos lleva a la resurrección. Amén.
Me hacen esta pregunta: ¿se puede realizar el cabo de año de un difunto al otro día del aniversario de la fecha que falleció? Ya que un familiar dice que no se puede hacer antes o después del aniversario de la fecha que falleció la persona. Yo respondo: celebrar el cabo de año de un difunto, o sea, el aniversario de su fallecimiento, no tiene que ser forzosamente en el día exacto de ese aniversario. Bien se puede cambiar la fecha, sea porque el mismo sacerdote así lo sugiera, por ejemplo, si va a haber Eucaristía, por diferentes motivos puede cambiarlo el sacerdote, o también porque los familiares, algunos al menos, prefieran el cambio de fecha por alguna razón. Lo importante es la intención de unirse en oración por el difunto, que Dios lo tenga en el gozo de su gloria, o si está purgando por sus pecados, que pronto pase a gozar de Dios en el cielo, mediante el cual el Evangelio, permaneciendo íntegro en su verdad, reconoce, discierne y asume las semina verbi, las semillas del verbo, presentes en las culturas, y al mismo tiempo purifica y eleva sus valores auténticos, liberándolos de aquello que los oscurece o los desfigura. Estas semillas del verbo, como huellas de la acción previa del Espíritu, encuentran en Jesucristo su criterio de autenticidad y su plenitud. Desde esta perspectiva, Santa María de Guadalupe es una lección de la pedagogía divina sobre la inculturación de la verdad salvífica. En ella no se canoniza una cultura, ni se absolutizan sus categorías, pero tampoco se las ignora o se las desprecia. Son asumidas, purificadas y transfiguradas para convertirse en un lugar de encuentro con Cristo. La morenita manifiesta el modo de Dios para acercarse a su pueblo, respetuoso en su punto de partida, inteligible en su lenguaje y firme y delicado en su conducción hacia el encuentro con la verdad plena, con el fruto bendito de su vientre. En la tilma entre rosas pintadas, la buena noticia entra en el mundo simbólico de un pueblo y hace visible su cercanía, ofreciendo su novedad sin violencia ni coacción. Así, lo sucedido en el Tepeyac no se presenta como una teoría ni como una táctica, sino como un criterio permanente para el discernimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia, llamada a anunciar al verdadero Dios por quien se vive sin imponerlo, pero también sin diluir la radical novedad de su presencia salvadora. Hoy, en muchas regiones del continente americano y del mundo, la transmisión de la fe ya no puede darse por supuesta, particularmente en los grandes centros urbanos y en sociedades plurales, marcadas por visiones del hombre y de la vida que tienden a relegar a Dios al ámbito de lo privado o a prescindir de él. En este contexto, fortalecer los procesos pastorales exige una inculturación capaz de dialogar con estas realidades culturales y antropológicas complejas, sin asumirlas acríticamente, de modo que suscite una fe adulta y madura, sostenida en contextos exigentes y a menudo adversos. Esto implica concebir la transmisión de la fe no como una repetición fragmentaria de contenidos, ni como una preparación meramente funcional para los sacramentos, sino como un verdadero camino de discipulado en el que la relación viva con Cristo
forme creyentes capaces de discernir, de dar razón de su esperanza y de vivir el Evangelio con libertad y coherencia. Por ello, la catequesis se vuelve una prioridad irrenunciable para todos los pastores. Está llamada a ocupar un lugar central en la acción de la Iglesia, a acompañar de forma continua y profunda el proceso de maduración que conduce a una fe realmente comprendida, asumida y vivida de manera personal y consciente, incluso cuando ello suponga ir a contracorriente de los discursos culturales dominantes. Y dice también el Papa León XIV, en este Congreso ustedes han querido redescubrir y comprender cómo difundir adecuadamente el contenido teológico del acontecimiento guadalupano y por ende del Evangelio mismo, que el ejemplo y la intercesión de tantos santos evangelizadores y pastores que se enfrentaron a ese mismo desafío en su tiempo, Toribio de Mogrovejo, Junípero Serra, Sebastián de Aparicio, Mamá Antula, José de Anchieta, Juan de Palafox, Pedro de San José de Betancourt, Roque González, Mariana de Jesús, Francisco Solano, entre tantos otros, les concedan luz y fortaleza para proseguir el anuncio hoy, y que Santa María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización, acompañe e inspire cada iniciativa rumbo a los 500 años de su aparición. De corazón les imparto la bendición, dice el Papa León XIV. Me hacen esta pregunta: ¿se puede alcanzar la santidad en tierna edad? Yo respondo, años atrás había la idea de que solo se podía alcanzar la santidad con madurez humana, psicológica y espiritual, pero hechos concretos de personas en proceso de canonización o ya canonizadas en muy tierna edad nos dice algo diferente. La persona más pequeña de edad en proceso de canonización es Antonieta Meo, con el apodo de Nenolina, que vivió en Roma, nació en 1930 y murió en 1937. Fue una niña italiana declarada venerable por la Iglesia Católica por su fe heroica al afrontar un cáncer óseo a los 5 años, que resultó en la amputación de su pierna y su muerte a los 6 años y medio. Escribió más de 100 cartas a Jesús ofreciendo sus dolores. La enfermedad la vivió con paz y con alegría. Se le amputó la pierna izquierda. A pesar del dolor, mantuvo una alegría constante y asistió a la escuela con prótesis. Nenolina dictaba y escribía cartas a Jesús, María y a los santos, dejándolas bajo la imagen del niño Jesús en su casa. Expresaba un amor profundo y tierno, ofreciendo su sufrimiento por los pecadores y el fin de la guerra. A pesar de su corta edad, entendió el sufrimiento como una forma de unirse a Jesús. Escribía frases como: el dolor es como una tela, cuanto más fuerte, más valioso es. Poco antes de morir pidió la comunión diaria y recibió los sacramentos con madurez. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María, papá, mamá, falleciendo el 3 de julio de 1937. El Papa Benedicto XVI la declaró venerable el año 2007, destacando que la santidad es posible a cualquier edad. Nenolina es considerada una de las candidatas a santa no mártir más jóvenes en la historia de la Iglesia. Sus restos reposan en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en Roma. Otro caso ha sido el de los pastorcitos de Fátima,
los niños Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, estos dos entre sí hermanos. En la primera aparición de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 1917, tenían Lucía 10 años, Francisco 8 años y Jacinta 7 años. Francisco vivió 2 años más y Jacinta 3 años más. Francisco y Jacinta fueron canonizados por el Papa Francisco el 13 de mayo de 2017, precisamente en el centenario de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Se aprobaron milagros atribuidos a su intercesión, incluyendo la curación de una mujer parapléjica y un niño brasileño con traumatismo craneal. Su celebración se estableció el 20 de febrero, día de la muerte de Santa Jacinta. Por otro lado, Lucía dos Santos tuvo una larga vida, fue religiosa dorotea y sobre todo carmelita. Murió a los 97 años de edad en el año 2005. Ella, como tercera vidente, no fue canonizada al mismo tiempo. Su proceso de beatificación sigue un camino distinto al de sus primos. Los cuerpos de San Francisco y Santa Jacinta Marto y su prima, la venerable Lucía dos Santos, se encuentran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en el Santuario de Fátima, Portugal. Son considerados poderosos intercesores y patronos de los niños, los enfermos y aquellos que sufren por su fe. Me dice otra persona, tengo una duda. Para el miércoles de ceniza y viernes santo, ¿el ayuno se puede ofrecer por la conversión de los pecadores? Yo respondo, desde luego que sí, en esos días y siempre. Tenemos el testimonio edificante precisamente de los pastorcitos de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta, niños a quienes se apareció la Virgen de Fátima y les motivó a hacer mucha oración y penitencia por los pecadores para que no vayan al infierno. A partir de esa primera aparición y con las siguientes apariciones de la Virgen de Fátima y del Ángel de Portugal, estos 3 pastorcitos fueron constantes en su oración y penitencia por los pecadores, pues les impresionó mucho la visión de los pecadores en el infierno. De ahí la penitencia para que otros pecadores no fueran al infierno. Desde luego que los frutos de la penitencia no son de eficacia automática, que los pecadores ya no vayan al infierno, sino que han de mover a los pecadores a su propia conversión. Me dice otra persona, ¿qué más se puede hacer por la conversión de un familiar que se ha alejado del camino del bien? Mi familia y yo solo podemos orar por ella y por él. Pido su oración por mi familia, especialmente por 2 de mis hermanas que están delicadas de salud. Yo respondo a esta pregunta y comentarios. Hacer mucha oración por ellos, por los que se han alejado del camino del bien, o por la persona concreta que se ha alejado de la vida de fe y de la iglesia. Dialogar con la persona o personas concretas, escucharlos con amor y atención, que se sepan y experimenten escuchados y amados. Dar buen testimonio de nuestra propia vida de fe y costumbres cristianas en todos los aspectos. Si la o las personas persisten en su alejamiento de la vida de fe, no se les puede imponer castigo o desprecio, pero también comunicar a personas y familiares que no se dejen influenciar por ese testimonio negativo y en cambio seguir orando por ellos. Otra persona me hace esta pregunta, ¿un discapacitado visual sí puede prepararse para ser sacerdote? Yo respondo, sí. Una persona con discapacidad visual, ciega, puede ser ordenada sacerdote católico, aunque no de forma automática. La Iglesia Católica contempla esta posibilidad caso por caso, centrándose en si la discapacidad impide o no el desempeño de las funciones ministeriales. Algunos detalles clave. La normativa actual, el Código de Derecho Canónico,
no prohíbe explícitamente la ordenación de personas con discapacidad física, incluyendo la ceguera, si el candidato es considerado apto para el ministerio sacerdotal. Es el obispo diocesano o superior mayor quien evalúa la idoneidad del candidato, considerando sus capacidades intelectuales, espirituales, emocionales y físicas. El Código de Derecho Canónico, en los cánones del 1041 al 1044, no menciona la ceguera como irregularidad para la ordenación sacerdotal. Según el caso, la ceguera debe ser evaluada desde que la persona pretenda ingresar a la formación para el sacerdocio ministerial, o si la ceguera tiene lugar en el seminarista en su proceso de formación, pero puede superarse si el candidato, llegado al caso, con la ayuda de tecnología o asistencia, puede celebrar los sacramentos con reverencia y cumplir sus funciones. Existen precedentes de sacerdotes ciegos, tanto los que perdieron la vista después de la ordenación como los que fueron ordenados siendo ya ciegos. Casos en Kenia, Portugal, Estados Unidos. La Iglesia ha enfatizado en años recientes que la discapacidad no es incapacidad y que la vocación puede superar los obstáculos físicos, permitiendo que la persona sirva en el ministerio. De manera que, en resumen, la ceguera no descalifica por sí misma a un hombre para el sacerdocio, siempre que pueda desempeñar las funciones esenciales con la debida formación y adaptación. Me dice una persona: escuché que se conmemoran 100 años de la Guerra Cristera. Aquí en la diócesis de Aguascalientes tenemos un santo mártir, el padre San Julio Álvarez. Él perteneció a la parroquia de Michoacanejo, perteneciente a Jalisco, pero eclesiásticamente pertenece a nuestra diócesis. Otra persona también hace esta referencia: estamos a 100 años de la Guerra Cristera, conmemoramos a todos los mártires de Cristo y rezar por toda la gente que falleció. No sé si rezarle a los federales que murieron, ellos eran los enemigos. ¿Qué me aconseja? Yo respondo a estos dos comentarios, preguntas. Quienes han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia en su testimonio de vida heroica y fiel a Dios, ya sea como venerables o como beatos o como santos, no son para que oremos por ellos, sino para pedirles a ellos que intercedan ante Dios por nosotros y nuestro testimonio de fe. Por los que han muerto y no han recibido un reconocimiento explícito de la Iglesia como testimonio heroico de sus virtudes, desde luego que conviene orar por ellos, sea de ese tiempo o de otra época. En la medida que su testimonio sea de manera constante, ejemplar, podemos pedirles que nos enseñen y sostengan para que nosotros seamos fieles en nuestra fe y testimonio de Dios y de la Iglesia. También conviene orar por los que en esa época o cualquier otra época han dañado y provocado la vida de otras personas. Por ejemplo, ahora, en los hechos violentos del crimen organizado. Oramos a Dios para que hayan tenido oportunidad de arrepentirse de sus pecados y, si están sufriendo el purgatorio, puedan pasar pronto a gozar de Dios en el cielo. Podrán reaccionar con sorpresa a algunas o muchas personas. ¿Cómo y por qué rezar por quienes han hecho el mal y han dado muerte a personas inocentes? Pero el testimonio de Jesucristo, que murió por todos los pecadores para que se conviertan, nos enseñe y motive a orar también por los que han hecho el mal. Ciertamente, si han ido al infierno, por mucho que oremos por ellos, ya no les ayuda, pues ya están condenados por toda la eternidad. Pero pudieran haber tenido arrepentimiento de su vida antes de morir y estar en un prolongado purgatorio. Entonces nuestra oración puede ser para que Dios les abrevie su estancia en el purgatorio y pasen al cielo.
Es el gran mérito de la misión de Jesucristo, quien, como nos dice San Pablo, se hizo pecado por nosotros, o sea que sufrió la pasión y muerte en cruz, que era el suplicio para los criminales más terribles en tiempo del Imperio Romano, pero Jesús lo asumió porque era la voluntad de Dios Padre y para que nosotros podamos tener la esperanza del perdón y alcancemos el gozo del cielo. Me dice otra persona, aparte de la guerra cristera donde hubo muchos mártires, ¿qué otro gobierno ha perseguido la Iglesia Católica en México que usted sepa? Yo respondo, la guerra cristera o cristiada o resistencia cristera fue entre los años 1926 a 1929. Sobre todo tuvo lugar en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, con alguna manifestación también en Colima y Aguascalientes. Menciono algunos otros hechos. Destacan estas personas en acciones declaradas contra la Iglesia Católica: Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Francisco J. Mújica, Tomás Garrido Canaval, por mencionar algunos. Además de los hechos de la guerra cristera, con el martirio de sacerdotes y laicos canonizados por la Iglesia Católica, destacan estos otros hechos: la Constitución de 1917 de odio agresivo contra la Iglesia Católica. En 1921, la bomba contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, sin dañarla, pero sí doblando un crucifijo de bronce que ahí estaba y ahí se conserva. En 1928, la bomba que destruyó el monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, en el estado de Guanajuato. Son personas y hechos de persecución contra la Iglesia Católica, pero también de manifestación y testimonio heroico de fe martirial. Al celebrar este año el centenario del inicio de la resistencia cristera, que reafirmemos nuestra fe. La situación actual no es fácil ni cómoda, requiere de nuestra fidelidad a Jesucristo y el testimonio firme y valiente de su Evangelio en nuestra vida diaria. Me dice otra persona, los papás de mi mamá, mis abuelos, ya fallecieron hace unos años. Mi mamá me cuenta que siempre lo sueña, entonces quiero saber qué respuesta me da acerca de estos sueños. Yo respondo, soñar con padres fallecidos hace años generalmente puede representar el proceso del duelo continuo, la necesidad de guía o la búsqueda de seguridad emocional y protección en momentos de cambio. Estos sueños reflejan la influencia duradera de los valores de los papás. Conviene ver la perspectiva de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes, actuando como un reencuentro simbólico. Habría que atender qué sentimientos y vivencias experimenta tu mamá al tener estos sueños. Dado que los padres representan estructura, autoridad y guía, soñar con ellos suele ocurrir cuando la persona que lo sueña enfrenta decisiones difíciles o cambios importantes buscando esa protección. También puede suceder que aunque haya pasado mucho tiempo, la mente puede recordar intensamente a los padres, ya sea por una fecha importante o una situación que evoca su memoria, ayudando a integrar su pérdida. Si el sueño genera angustia, puede indicar la necesidad de cerrar ciclos emocionales pendientes o aceptar completamente su partida. Desde una perspectiva espiritual o de creencias personales, estos sueños pueden interpretarse como una visita para dar tranquilidad, protección o incluso advertencias. Según el contexto del sueño, podríamos decir que padres felices simboliza aceptación de la pérdida y buenos recuerdos. Padres tristes o enfermos puede reflejar culpa, preocupación o el recuerdo de una enfermedad, sugiriendo la necesidad de sanar ese recuerdo.
Sueños repetitivos indican una necesidad emocional más profunda de procesar el duelo o la figura de autoridad. En resumen, este sueño no necesariamente es negativo. A menudo es una forma de que el subconsciente nos ayude a enfrentar el presente utilizando la figura de seguridad que representaban nuestros padres. Otra persona me pregunta, ¿será posible que en San Cristóbal de las Casas pueda formarse un grupo de apóstoles de la palabra? Yo respondo, cuando yo llegué a esta diócesis de San Cristóbal de las Casas, acepté los decretos diocesanos establecidos en la misma. Uno de ellos se refiere a los apóstoles de la palabra, con normas definidas en el año 2002 y vigentes en la actualidad. Menciono un resumen de dichas normas. Los miembros del movimiento Apóstoles de la Palabra han de aceptar de corazón el proceso propio de esta diócesis, establecido en el tercer sínodo diocesano, e integrarse al plan diocesano de pastoral, que son vigentes. Han de manifestar esta aceptación participando en las actividades, áreas, reuniones, cursos, asambleas y celebraciones de la parroquia, zona pastoral y diócesis cuando sean convocados. Los apóstoles de la palabra han de aceptar el servicio de la autoridad del obispo diocesano, del vicario episcopal y del párroco respectivo, incluido su consejo parroquial. Por tanto, no pueden organizar eventos comunitarios sin su consentimiento. Por su parte, el obispo diocesano y los agentes de pastoral han de aceptar de corazón a los miembros activos y simpatizantes del movimiento Apóstoles de la Palabra, respetando su carisma propio y su organización interna, invitándoles a participar en actividades, áreas, reuniones, cursos, asambleas y celebraciones de la parroquia, zona pastoral y diócesis. Los párrocos y demás agentes de pastoral deben respetar el derecho de los fieles apóstoles de la palabra a recibir los sacramentos, previa la debida preparación, a ser alimentados con la palabra de Dios y con la doctrina de la Iglesia. Antes de que se establezca en determinada parroquia un grupo de apóstoles de la palabra, conviene dialogar y definir estos criterios con el párroco respectivo. Me hacen estas otras preguntas. ¿Será bueno que haya personas que salen a cantar alabanzas y después piden cooperación? ¿Es como su forma de ganar dinero? ¿Será que también que es bueno que haya personas que llevan alguna imagen de algún santo y piden cooperación según ellos para que le hagan su fiesta? Yo respondo, para poder actuar de esa manera conviene que primero de la comunidad y la parroquia. Dice una persona, recordemos que para ir al cielo tenemos que ir puros y sin mancha, debemos purificarnos. Entonces recemos mucho por los que se nos adelantaron para que pronto lleguen al cielo. Yo respondo, así es, no hay descuentos o facilidades para entrar al cielo. Nada ni nadie manchado puede entrar al cielo, pues al cielo se entra a gozar totalmente de Dios Trino y Uno. En el cielo todo será gozo, en plena comunión con la vida de Dios, la fiesta eterna sin fin, ya sin dudas, sin tentaciones. De esta manera, quienes se nos han adelantado en la experiencia de la muerte y que les falta llegar a esta purificación total, que encuentren en nosotros ayuda mediante la oración y los sacrificios, para que su tiempo de purificación de purgatorio se abrevie y pasen a gozar con Dios en el cielo. A su vez, esto nos motive a nuestra propia conversión y purificación aquí en la tierra. Este tema me hace recordar el hermoso y elocuente testimonio de los 3 pastorcitos videntes de la Virgen de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta, que asumieron con vivacidad, con fidelidad, con perseverancia, la oración y la penitencia por los pecadores.
y ellos mismos aceptaron y vivieron el sufrimiento como oportunidad para purificarse y para ofrecer mucho a Dios. Por eso la Iglesia definió que Francisco y Jacinta, a pesar de su tierna edad, pues Francisco murió a la edad de 10 años y Jacinta a la edad de 9 años, merecían la beatificación y el reconocimiento de su santidad. En cambio, la hermana Lucía, quien era prima de Francisco y Jacinta, y la que entablaba el diálogo con la Virgen María, y la que escribió todo lo que sabemos de estos hechos, y quien murió a la edad de 97 años en el año 2005, y ya es beata, pronto sea reconocida en el heroísmo de sus virtudes para ser canonizada. Como ellos tres, también nosotros hagamos mucha oración, muchos rosarios y mucha penitencia por los pecadores, los que viven y los que han muerto y pudieran estar en el purgatorio, para que puedan librarse del infierno, y también del purgatorio para gozar de Dios en el cielo. Me dice otra persona: yo soy catequista, llevo casi 6 años de servicio y no es fácil servirle a nuestro Padre Dios. A veces hay diferentes obstáculos que enfrentar y que me desaniman. Bueno, lo que más me desanima, dice la persona, es que yo tengo un tío que también es catequista y trabajamos juntos. Pero él a veces llega a las celebraciones alterado, o cuando hacemos nuestra reflexión se pone enojado, a veces nos regaña sin que le hayamos hecho algo, y pues a veces pienso dejar ya el servicio, porque a veces ya empiezo a pensar que no me quiere en ese servicio, y por eso le pregunto, ¿qué hago para no desanimarme o para no dejar el servicio? Bueno, de servirle al Señor es maravilloso, es algo muy bonito. Si tiene algún consejo para mí, me serviría muchísimo. Pues yo te sugiero, comprende a tu tío, ten paciencia. No lo disculpes, pero evita comportarte como él. Con delicadeza, pero también con esperanza, ayuda a tu tío a que sepa reconocer su temperamento que molesta y pudiera alejar a las personas en su devoción. Pide a Dios por tu tío. También pide a Dios que te conserve el buen ánimo y la disposición de continuar en tu servicio. Tú reconoces que servir al Señor es algo muy bonito, maravilloso, que esto te motive positivamente, más que el miedo o el cansancio por las palabras y actitudes de tu tío. Esmérate en continuar en tu servicio, recapacita los beneficios que te da y la ayuda que ofreces a otras personas para el crecimiento de su fe. Me preguntan esto: ¿la misa Novus Ordo se puede celebrar de espaldas al pueblo? Yo respondo, la misa Novus Ordo o forma ordinaria es actualmente la versión más común de la misa católica, promulgada por el Papa Pablo VI en 1969 tras el Concilio Vaticano II, introduciendo el uso de lenguas vernáculas, o sea, el lenguaje que use el pueblo en su vida ordinaria, no solo el latín como era antes únicamente, la celebración de cara al pueblo y cambios en el enfoque litúrgico, distinguiéndose de la misa tradicional en latín, que es la misa tridentina. La misa Novus Ordo busca una mayor participación de los fieles y una aplicación del ecumenismo, aunque ha generado debates sobre su reverencia y efectos en la práctica actual. Lo normal es que esta misa Novus Ordo o forma ordinaria se celebre estando el sacerdote frente al pueblo, o sea, frente a la asamblea reunida. En cambio, la misa tradicional o tridentina se celebra o celebraba de otra manera. Se suele decir que de espaldas al pueblo, pero es más preciso decir, más correcto litúrgica y teológicamente, que el sacerdote que celebre la misa tridentina no es que celebre de espaldas al pueblo, sino que lo preside frente a Dios, que está delante de la comunidad reunida. Me preguntan también, ¿los catequistas de comunidad cada cuánto tiempo se deben confesar?
Te respondo con el Código de Derecho Canónico en el Canon 989, establece que todo fiel que haya alcanzado el uso de razón está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año. Aunque no hay un límite máximo, se recomienda la confesión frecuente, incluyendo los pecados veniales para el crecimiento espiritual. Precisemos algunos aspectos. Hay un precepto mínimo: confesarse y comulgar al menos una vez al año todas las personas bautizadas que ya tengan uso de razón. Cuando hay un pecado grave, es obligatorio confesarse antes de comulgar, si se tiene conciencia de pecado mortal. Confesión frecuente. La Iglesia recomienda la confesión de pecados veniales para el crecimiento en la vida cristiana. Se debe realizar un examen de conciencia diligente antes de acudir al sacramento. Toda persona que ejerza un servicio cualificado en la Iglesia, no solo los catequistas, sino también los ministros de la comunión o los sacerdotes, debemos esmerarnos en dar buen ejemplo de sana y asidua vida cristiana. Me preguntan también, ¿qué diferencia hay entre monaguillos y sacristanes? Yo respondo, la principal diferencia es funcional y de perfil. Los monaguillos son servidores del altar. Son niños o jóvenes, varones o mujeres, que asisten al sacerdote durante la misa en el altar. Mientras que los sacristanes son guardianes del templo, por decirlo así. Son jóvenes o adultos encargados de todo lo que se refiera a tener el templo presentable y de la preparación logística y material de la iglesia y la sacristía antes y después de las celebraciones. En resumen, los monaguillos sirven en el culto, por ejemplo en la celebración eucarística, mientras que los sacristanes aseguran que todo esté listo para el culto. Por otra parte, en algunas regiones a los monaguillos se les llama más bien como acólitos, pero esta palabra también puede confundir, pues el acolitado indica igualmente a los que reciben el ministerio laical instituido para asistir más de cerca al sacerdote que celebra la Eucaristía. Los que reciben el ministerio del acolitado son también ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Pueden exponer el Santísimo Sacramento, pero sin dar la bendición. Ordinariamente son jóvenes o adultos que se preparan al diaconado permanente o al orden sacerdotal, pero el Papa Francisco dio apertura para que también mujeres puedan recibir el acolitado con la correspondiente preparación. Me hacen este comentario: nos unimos en oración por todas las personas que generan tanta violencia. Yo comento, qué bueno este gesto. Ante la violencia nos llenamos de miedo, desde luego también de coraje y con ganas de contestar igualmente de manera violenta. Pero es muy saludable hacer oración por todas las personas que generan violencia, para que recapaciten, que resuelvan sanamente los motivos que pudieran justificarles actuar de esa manera. Tanta violencia que se ha desatado en las comunidades y pueblos nos indica una débil formación religiosa, personal y familiar. Ahora bien, atacar y hasta dar muerte porque la persona o las personas piensan que lo hacen en nombre de Dios es tremendamente equivocado. No se puede hacer daño a otras personas aparentemente en nombre de Dios. Me daría mucha tristeza y dolor saber cuántas personas que se dedican al crimen organizado se dicen católicas o al menos cristianas, pero sin vivir eso que dicen tener. Otra persona me dice, me cuentan que yo fui bautizado de bebé. Sin embargo, después, por razones que no vienen al caso en este momento, fui adoptado por otra señora, la cual me dejó uno de mis dos nombres, pero el otro nombre me lo cambió, es decir, antes era Luis Alberto y ahora soy Osvaldo Luis.
Quisiera saber si el bautizo que me hicieron o que me cuentan que me hicieron sigue siendo válido. Cuando yo crecí me salí de la Iglesia Católica y me fui a la Iglesia Bautista. Ahí me bautizaron. Ahora mi novia es católica y yo ya no voy a los cultos de la Iglesia Bautista. Empecé de nuevo a ir a la católica, pero quisiera saber si me tengo que bautizar de nuevo o si el cambio de nombre no me afecta y si para regresar a la iglesia solo basta con que yo haya regresado a la misa y ya. Pues una amiga me decía que no, que tengo que llevar alguna preparación para mi conversión. Yo respondo, el bautismo que se recibe en la Iglesia Católica es válido y para siempre, no se borra, ni se puede volver a recibir. Además, cada bautismo celebrado debe anotarse en el libro correspondiente de la parroquia. Pregunta a quienes aseguran que recibiste el bautismo en qué lugar fue para buscar ese registro. Ahora bien, si luego dejaste la Iglesia Católica y recibiste el bautismo en otra comunidad, al querer regresar a pertenecer a la Iglesia Católica, debes entrar efectivamente en un proceso de conversión, para lo cual te acerques a la parroquia donde perteneces por tu domicilio actual y te presentes con el párroco. Con humildad y arrepentimiento reconoce haberte alejado de tu fe. Con convicción vive el proceso para volver a la Iglesia Católica, en espíritu de total pertenencia, confiando en la misericordia de Dios y dando testimonio de auténtica conversión. Esto incluye el sacramento de la reconciliación. Otra persona me pregunta, ¿puedo pasar a recibir la comunión si ya estoy casado por la Iglesia, pero me falta mi confirmación y estoy en proceso para mi confirmación? Yo respondo, lo normal debería ser que se llegue al sacramento del matrimonio habiendo recibido los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y primera comunión. Desgraciadamente no son pocas las personas como tú que se han casado por la Iglesia, o sea que han vivido el sacramento del matrimonio, pero les falta la confirmación. Puedes seguir comulgando, desde luego con la confesión frecuente, especialmente cuando haya conciencia de pecado grave o mortal, y sigue preparándote para recibir pronto el sacramento de la confirmación. Grave de que ella se haya casado por la Iglesia sin haber comulgado y sin la confirmación. Conviene preguntar al párroco que se haga la investigación de los sacramentos recibidos y anotados en la notaría parroquial. Si tras la investigación cuidadosa hubiera duda firme de haber recibido dichos sacramentos o datos claros de no haber recibido la confirmación y la primera comunión, que los reciba ahora previa preparación. Me preguntan también, ¿por qué la Epifanía del Señor fue el domingo 4 de enero y el Día de Reyes fue hasta el 6 de enero? ¿El 6 de enero si es reconocido por la Iglesia o solo es tradición del mundo? Yo respondo, en México se sigue celebrando la fiesta de los Reyes Magos el 6 de enero, pero litúrgicamente se llama la fiesta de la Epifanía, palabra que significa manifestación. Efectivamente, el niño Jesús se manifiesta a los magos llegados de Oriente, que son los primeros no judíos, o sea, los primeros paganos que adoran al niño Jesús y le ofrecen sus dones. Como es una fiesta litúrgica importante y ya el día 6 de enero poca gente conservaba la devoción de ir a misa, entonces la fiesta litúrgica de Epifanía se trasladó al domingo que haya entre el 2 y el 8 de enero. Esto para favorecer que más gente acuda a participar en la misa de Epifanía. Pero sí, también sabemos que hay otros países como Italia que siguen conservando la fiesta litúrgica de la Epifanía el 6 de enero. Dada esta situación que unos países han cambiado la fiesta de la Epifanía al domingo mencionado y otros conserven dicha fiesta el mismo día,
6 de enero, es comprensible que en algunas iglesias parroquiales o capillas conserven dicha fiesta de Epifanía también el 6 de enero. Ciertamente esto puede confundir a los fieles, por lo que conviene explicarlo, especialmente a quienes no están conocedores de todo esto. Otra persona me comenta: yo tengo inquietud por la vocación sacerdotal. Le pido me dé una palabra de motivación. Yo respondo: felicidades por tu inquietud y anhelo de la vocación sacerdotal, o sea, de ser sacerdote ministerial. Desde luego que tu inquietud te lleve a dialogarlo con otras personas, en tu familia, que son las personas más cercanas a ti y que te han acompañado en tu crecimiento. También coméntalo en tu parroquia, con personas con quienes has compartido tu fe y te han ayudado precisamente a crecer en la fe. Procura acercarte a personas que colaboran en la pastoral vocacional en el lugar que vivas o cerca de ese lugar. Puede ser con seminaristas que ya están viviendo y formándose en ese proceso. También hay otros jóvenes, varones o mujeres, que están buscando definir su vocación. Allí encontrarás personas que ya viven una vocación concreta, como sacerdotes, religiosos, religiosas o personas casadas. Sobre todo, dialógalo con Dios. Pregúntale, pídele signos de su llamada. Esto es importante porque la inquietud personal debe fundamentarse en una llamada que Jesucristo está sembrando en tu mente, en tu corazón. Es Jesús quien llama y conviene que le respondamos. Jesús te llama a cada persona, llama a todos. Tú quieres responderle, Jesús mismo te ayudará a definir. Responder a Jesús no es fácil ni cómodo, pero sí apasionante, vale la pena. Al comentarlo con diversas personas que te ayuden, incluyéndote en la oración, pidiendo a Jesús por ti, ten en cuenta que ya lo estoy haciendo por ti, aunque no sepas si vives cerca o lejos geográficamente. Lo importante es que nos veamos y experimentemos como compañeros de camino, respondiendo a Jesucristo que nos llama y nos envía. Ánimo y adelante. Otra pregunta que me hacen: ¿por qué en la pastoral familiar no quieren coordinarse con la comunidad y la parroquia? Yo respondo: al identificar este problema, que no solo te quedes juzgando, sino veas cómo ayudar, cómo cuestionar, cómo comprometerte en primera persona. O sea, que no solo juzgues lo que hagan otras personas o grupos, sino que te sumes en la reflexión y colaboración. Toda línea o propuesta pastoral debe integrarse a la planeación parroquial y aplicarse en cada comunidad que pertenezca a dicha parroquia. Esto fue todo por hoy. Y recuerda, el próximo lunes tienes una cita con tu programa Dialogando con el Obispo, de corazón a corazón.